Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título: I Should Rise and You Should Not. Autor: Entanglement, Reserves. Fandom: Sherlock BBC. Ship principal: Sebastian Moran x Jem Moriarty. Ship secundaria: ninguna. Etiquetas: primeros encuentros, enamorarse, fragmento de vida, crimen organizado. Resumen: la novedad de besar a Jem nunca desaparece. Siente que está a punto de que Jem saque un cuchillo y lo apuñale en el estómago cuando se inclina para besarlo. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Sebastián dispara un arma por primera vez cuando tiene 16 años. Su padre le enseña primero cómo cargarla, y los cartuchos casi se sienten como hielo entre sus manos en el amargo frío de la madrugada. La punzada de dolor provocada por el retroceso, cuando la culata se estrella contra la parte delantera de su hombro, no es nada comparada con la decepción de ver al ciervo al que apuntaba salir disparado hacia la maleza, ileso. La palmada de su padre en la espalda y la tranquilidad con la que le asegura que acertará el siguiente disparo hacen que Sebastián quiera gastar hasta el último cartucho hasta perfeccionar su puntería, pero su padre se inclina sobre su hombro y le arrebata el rifle de las manos con rapidez, como si hubiera percibido sus pensamientos. Las jornadas de caza se vuelven más frecuentes, impulsadas por los intentos del padre de Sebastián de estrechar lazos con su hijo y por el afán de Sebastián por mejorar su puntería. Su padre le compra su propio rifle, instala blancos de acero en el extremo más alejado del jardín trasero de la finca familiar y, cuando Sebastián finalmente mata a su primer ciervo, le enseña cómo despellejar y descuartizar al animal sin dañar ni la carne ni la piel. Sebastián no consigue recordar ninguna palabra de ánimo o de orgullo por parte de su padre, pero sí puede recordar con absoluta claridad la sensación del cuchillo de desollar en su mano mientras lo deslizaba a lo largo de la carne aún tibia del ciervo. También puede recordar aquella misma noche, cuando pegó la oreja a la rejilla de calefacción de su habitación y escuchó el eco del llanto de su madre en la cocina mientras le decía a su padre que las armas y la casa convertirían a su dulce Sebastián en un lunático homicida. Oye la voz de su padre, tranquilizadora al principio, pero rápidamente volviéndose cruel cuando pierde la paciencia. Es la primera vez que Sebastián piensa en dispararle a una persona en lugar de a un animal. Jem tiene 8 años cuando se mete en problemas en la escuela por primera vez. Siempre había sido un niño extraordinariamente brillante, aunque en su mayoría callado, que solo hablaba cuando se le brindaba la oportunidad de explayarse sobre cualquier tema que hubiera estado investigando en la biblioteca local o leyendo en algún BBS de aficionados a la ciencia al que accedía desde la computadora familiar. Sus padres, ambos maestros de primaria, siempre lo habían visto como una señal de que su hijo seguiría sus pasos y también se convertiría en profesor, pero Jem siempre volvía a quedarse callado ante esa sugerencia, como si cualquier sueño verdadero que alimentara sus discursos se hiciera añicos. Los problemas llegan con el interés de Jem por la anatomía, que comienza con libros y termina desembocando en un video que había sacado prestado de la biblioteca, en el que un científico demostraba la disección de un perro. Ve el video varias veces una tarde, con la curiosidad imponiéndose al asco, y después les explica a sus padres lo fascinante que le había parecido con suficiente nivel de detalle como para arruinar el desayuno de la mañana siguiente. La fascinación va en aumento hasta que, unos días después, llaman a sus padres a la escuela cuando descubren a uno de los compañeros de Jem intentando apuñalar a un perro callejero con una navaja fuera del recinto escolar, insistiendo en que Jem lo había convencido de hacerlo. Jem está llorando desconsoladamente por la acusación en la oficina del orientador escolar cuando llega su madre, y ella olvida rápidamente el reciente interés de Jem para centrarse en consolar a su hijo. Se ve tan pequeño e indefenso junto al chico más grande que lo fulmina con la mirada desde el otro lado del despacho que ella es incapaz de concebir que pudiera hacer algo tan cruel. En lugar de eso, lo saca de la escuela aquel día y trata de animarlo con una visita a la heladería y un libro que él llevaba tiempo observando sobre un tema nuevo, la astronomía.
Jem decide que es mejor no ser quien sostiene el cuchillo, pero no hace daño alguno controlar el cuchillo en la mano de otra persona. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, Sebastián encuentra una oficina de reclutamiento del ejército y se alista sin siquiera molestarse en avisarles a sus padres. Es demasiado complicado como para siquiera intentar tener esa conversación. La riqueza de su familia había crecido exponencialmente a lo largo de las últimas generaciones, reduciendo poco a poco la necesidad de alcanzar el poder a través del ejército en favor del poder que otorga el dinero. Así que, para ellos, un interés por las armas significaba fines de semana de caza en la finca familiar o tiro deportivo en los Juegos Olímpicos. Ya puede imaginar la expresión de terror en sus rostros cuando comprendan el verdadero alcance de la decisión de Sebastián. Un alistamiento general en el ejército podía desembocar en un despliegue. Combate activo. Violencia. Heridas. Muerte. Para Sebastián, ¿qué otra cosa merecía realmente la pena perseguir? El reclutador del ejército no debía de recibir a demasiada gente dispuesta a firmar los siguientes años de su vida sin hacer una sola pregunta, porque sigue intentando repasar los habituales argumentos de venta del ejército, como la matrícula universitaria. Él ya había ido a la universidad, y la formación especializada, no le importaba, incluso después de que Sebastián hubiera terminado todo el papeleo. Espero que no te estés alistando para huir de otra cosa, muchacho, dice el reclutador mientras extiende la mano por encima del escritorio para recoger los formularios completados. Sebastián sonríe. No está huyendo de nada. Se está dirigiendo hacia algo. Entra en servicio activo justo después del entrenamiento básico y de infantería. Escoge cualquier división que prometa la mayor cantidad de acción, porque toda aquella preparación para el combate le hace sentir como si lo estuvieran obligando a contenerse eternamente. La tensión acumulada es tan intensa que su primera muerte se parece demasiado a una excitación prohibida. Cuando piensa en el chorro de sangre que brotó de la garganta del otro hombre cuando la bala le atravesó el cuello, puede sentir cómo aquella agitación comienza a revolverse en lo más profundo de su estómago. Probablemente por eso se acuesta con un hombre por primera vez en el ejército, un tipo más pequeño que lo guía hasta una tienda de suministros después del toque de queda y se entrega a él con una desesperación que parece nacida de años de abstinencia. Es la experiencia más intensa que había tenido jamás con nadie. Aquel descubrimiento de sí mismo llega a un final abrupto cuando, todavía alterado después de una misión, termina golpeando a su oficial superior, un auténtico imbécil. Después de eso, prácticamente le dicen que se largue del ejército británico sin ninguna pensión esperándolo en el futuro. Ni siquiera le permiten comprar una maldita arma. Muerto de aburrimiento y atrapado en Londres para evitar a sus padres, empieza a gastar los ahorros que había conseguido durante el servicio militar en partidas de cartas y alcohol. ¿Qué otra cosa se suponía que debía hacer? Aquello hacia lo que había estado avanzando se hunde lentamente en la distancia hasta desaparecer, dejándolo solo, revolcándose en su propio vacío. Jim está bastante seguro de que, si hubiera tenido la capacidad de hacer amigos o si no se hubiera marchado tan lejos para ir a la universidad, alguien podría haberse preocupado por la evolución de sus obsesiones. Recién salido de la licenciatura, pasa directamente a la escuela de posgrado. Es el paso natural, porque es demasiado inteligente como para desperdiciar su tiempo trabajando como actuario o científico de datos, como algunos de sus compañeros menos brillantes. Está bastante seguro de que se pegaría un tiro en la cabeza si su vida acabara reducida a interminables cálculos numéricos y análisis estadísticos. En lugar de eso, continúa ascendiendo dentro del mundo académico, avanzando entre análisis de ecuaciones diferenciales, modelos estocásticos, sistemas dinámicos y demás, hasta que todo empieza a volverse tan rutinario y monótono como aquello de lo que había intentado escapar. Se topa con su siguiente obsesión por pura casualidad, cuando descubre a su compañero de residencia intentando vender pastillas robadas a otros estudiantes de la universidad. La ineficacia del método lo desespera, especialmente cuando, después de 1 o 2 semanas intentando ofrecer discretamente la mercancía solo a los estudiantes de su misma planta, todavía quedaba producto sin vender. Era una estrategia patética, y Jem ve con claridad que solo él podía mejorarla. Después de cierta labor de persuasión, toma el control de la operación. Las pastillas se venden en un solo día. Poco después, otro estudiante que trataba de colocar una provisión de marihuana francamente mediocre se pone en contacto con él para que gestione también la venta de su producto. Luego aparece otro estudiante. Y otro.
Y su compañero de residencia regresa con otro cargamento de pastillas robadas. Pronto, Jem está dirigiendo una operación real desde su dormitorio, una actividad infinitamente más interesante que cualquier cosa que ocurra en sus clases o en sus investigaciones. Lo expulsan apenas unos meses después de haber empezado, cuando lo descubren intentando colocar las últimas unidades de su suministro más reciente. Su compañero de residencia no hace absolutamente nada para salvar la carrera académica de Jem y, sinceramente, Jem no puede culparlo por ello. Sin embargo, nada de esto supone ningún tipo de disuasión. Se queda en París, aprovechando los contactos que había desarrollado para construir un modelo de operación a mayor escala, más basado en la consultoría que en la distribución directa del producto, lo que, a su vez, le permite reunir tanto el capital inicial como los conocimientos necesarios para llevar la operación de regreso a casa. Sebastián sale de una tienda de la esquina, golpeando distraídamente un paquete de cigarrillos contra la palma de la mano, cuando unos cuantos tipos con pasamontañas lo agarran y lo arrastran hacia un callejón. La peor parte de todo es que, cuando le fuerzan los brazos detrás de la espalda y le aseguran las muñecas con bridas de plástico, el paquete se le cae al agua turbia acumulada junto al borde de la calle. Durante el corto trayecto hacia el edificio abandonado al que lo llevan después, tiene la oportunidad de considerar las decisiones que ha tomado en la vida y cómo lo condujeron exactamente hasta ese momento. No lo hace. En cambio, piensa en que había pedido comida china y solo esperaba ausentarse de su piso durante unos 10 minutos. Piensa en si tendrá el valor suficiente para volver a pedir en el mismo sitio. El ensueño se rompe cuando un tipo corpulento, con apenas un destello de barba anaranjada asomando bajo el pasamontañas, lo saca de un tirón del asiento y le arranca la bolsa de la cabeza para revelarle, sorprendentemente, un edificio abandonado. Sebastián apenas logra contener la carcajada que se le escapa, y un puñetazo en el estómago por parte del pelirrojo grandullón acaba de golpe con su buen humor. Toma nota de los hombres que iban en la furgoneta y de los dos que montan guardia en la entrada del edificio. En total, 6 tipos altos y robustos. Sebastián no es tan imprudente ni tan idiota como para considerar enfrentarse a 6 hombres que son más grandes que él o, como mínimo, de su mismo tamaño. Además, está oxidado. Lo arrastran a través del almacén, pasando junto a maquinaria oxidada y cintas transportadoras cubiertas de polvo, y suben las escaleras hasta las oficinas que dominan la planta de la fábrica. La puerta de una oficina al final de la pasarela está abierta, y de ella se derrama una luz tenue que, una vez lo introducen dentro y lo dejan caer bruscamente en una silla plegable frente a una mesa, descubre que proviene de una única lámpara de escritorio. Al otro lado de la mesa hay otro hombre sentado. No se ha molestado en cubrirse el rostro como los demás y definitivamente posee el aire de alguien que no necesita hacerlo, a juzgar por la manera en que juguetea distraídamente con su teléfono durante un largo rato antes de alzar la vista para reconocer la presencia de Sebastián. Es un hombre menudo, pálido, delgado y pequeño, pero sus ojos son grandes y oscuros. Bajo la escasa iluminación parecen siniestros durante un instante, antes de que su expresión cambie drásticamente para convertirse en una sonrisa amable. Es como un actor entrando en personaje. Encantado de conocerte, Sebastián Moran, dice, extendiendo una mano para estrechársela antes de soltar una pequeña risa al recordar que Sebastián tiene las manos atadas a la espalda. Cierren la puerta y esperen abajo, añade, haciendo un gesto hacia los hombres apostados en la entrada. No puedo decir que sepa quién eres, replica Sebastián. Oh, ya lo sé. Pero quizá tengamos la oportunidad de conocernos mejor. La deuda de juego que has acumulado ahora me pertenece. No sé de qué estás hablando. Yo no fingiría ser tonto si estuviera en tu lugar. Sé demasiado, y tu cara de póker no es lo bastante buena como para convencer a nadie, dice antes de detenerse un momento para recrearse en una sonrisa divertida ante su siguiente pensamiento. Aunque eso explica por qué estás tan endeudado. Sebastián también guarda silencio durante un instante, estudiando con más detenimiento al hombre sentado frente a él. Definitivamente no parece el tipo de persona que uno esperaría ver al mando de nada, dada su apariencia. Así que, evidentemente, ha hecho algo para ganarse el respeto de los hombres mucho más grandes y mucho más intimidantes que esperan al otro lado de la puerta. Teniendo en cuenta su suerte, decide no apostar esta vez. Digamos que sé de qué estás hablando, dice. Sí. Digamos eso, responde el otro.
Se gira, recoge un estuche alargado situado detrás de su silla y lo coloca sobre la mesa entre ambos. He visto tu deprimente apartamento y tu cuenta bancaria, así que sé que jamás podrías pagar tu deuda con la suficiente rapidez como para que me resulte rentable esperar. Soy un hombre razonable, Sebastián. Considerando tus credenciales, estoy dispuesto a aceptar otra forma de pago, dice, tamborileando suavemente con los dedos sobre la tapa rígida del estuche. Sebastián espera a que continúe, pero cuando el otro no lo hace, suspira. ¿Y cuál sería esa otra forma de pago? Trabajo. Y si deseas permanecer en la organización después de saldar tu deuda, recibirás una compensación generosa. Insisto, he visto tu tristísimo apartamento y creo que te encantaría tener la oportunidad de mudarte. Sebastián resopla. Entonces, ¿qué hay en el estuche? El hombre sonríe y lleva las manos a los cierres delanteros, abriéndolos. Después gira el estuche hacia Sebastián y lo abre. Es un rifle. Un rifle semiautomático, estilo AR-15, ya desmontado en piezas. Un rifle muy emocionante. Y también muy ilegal. Sebastián está a punto de desmayarse ante la visión. Es como encontrarse con un viejo amigo al que creía muerto desde hacía mucho tiempo. ¿Entonces? Pregunta el hombre. Sebastián suspira. Al menos no son los mismos matones amenazando con destrozarle las rótulas. De acuerdo, dice. Ante eso, el hombre rodea la mesa, corta las bridas que sujetan las muñecas de Sebastián y vuelve a ocupar su asiento. Ahora sonríe aún más ampliamente. Espero que no te hubieras encariñado con tus nuevos compañeros de trabajo. Mátalos. ¿Qué? Sebastián apenas dispone de unos segundos para asimilar aquellas palabras antes de que el hombre inhale profundamente y deje escapar un grito que, sin duda, hace que el grupo de hombres que lo había arrastrado hasta allí suba corriendo las escaleras. Sus manos vuelan hacia el estuche del rifle y la memoria muscular toma el control, encuentra el muelle recuperador y lo coloca de nuevo en el tubo de la culata, vuelve a ensamblar el cerrojo y los pasadores en el conjunto del portacerrojo, coloca la palanca de carga, une los receptores superior e inferior. Tira hacia atrás de la palanca de carga y, cuando ésta no se engancha, la devuelve a su sitio, toma el cargador y lo introduce en el alojamiento. La puerta se abre justo cuando retrae la palanca una última vez para introducir el primer cartucho en la recámara, y Sebastián gira para dispararle al primer hombre en plena frente. El hombrecillo a su espalda ya está aplaudiendo y riendo cuando Sebastián avanza hacia la puerta y se inclina para abatir a los dos siguientes hombres que corren por la plataforma hacia la oficina. El siguiente está a mitad de las escaleras y, cuando Sebastián le dispara, cae sobre el hombre que sube detrás de él, desorientándolo el tiempo suficiente para que Sebastián reajuste la puntería y vuelva a disparar. Encuentra al pelirrojo corpulento justo cuando entra por la puerta, exhalando la última calada de un cigarrillo y completamente desprevenido ante el disparo que Sebastián le incrusta en el hombro. El hombre sigue gritando y soltando improperios cuando Sebastián llega hasta él, y solo se calma cuando Sebastián le planta una bota sobre el pecho para obligarlo a concentrarse. El tipo de arriba. ¿Quién es? El hombre jadea de dolor, aferrándose a la herida del hombro, de la que emana sangre sin parar. Abre la boca como si fuera a responder, pero otro tirador lo interrumpe descargando prácticamente un cargador entero sobre el pobre desgraciado. Sebastián se vuelve para ver al hombre de la oficina sosteniendo una pistola, con una fina columna de humo todavía elevándose desde el cañón. Gracias. Necesitaba quitarme algo de peso muerto de encima, dice el otro, pinchando con la punta de sus relucientes zapatos Oxford el cuerpo tendido en el suelo. Por cierto, soy Jem. Encantado de tenerte a bordo, Moran. ¿Podrías encargarte de esto? Jim le tiende el arma a Sebastián sujetándola apenas con el índice y el pulgar, por la base de la empuñadura, con una expresión de absoluto desagrado pintada en el rostro. El valor de Sebastián resulta inesperado. Comprar deudas ajenas no era una estrategia nueva para Jim y, a lo largo del tiempo, le había proporcionado muchos empleados aparentemente leales. Pero rara vez venían acompañados de habilidades como las de Sebastián. Y rara vez llegaban con ideologías que encajaran con la suya o, en realidad, con algún motivo para dedicarse a una vida criminal que no fuera el dinero y el poder.
Con el paso del tiempo, Jem se da cuenta de que Sebastián ansía lo mismo que él, esos momentos en los que algo en lo que ha trabajado llega a buen puerto en la más perfecta de las combinaciones posibles. Es la satisfacción de ver cómo las piezas en juego toman exactamente las decisiones que había previsto, garantizando su derrota y su propia victoria. Suena ambicioso y competitivo, pero en realidad se trata de la exactitud de una secuencia de acontecimientos. Es la precisión meticulosa de hacer que una bala describa un arco a través de los elementos y se incruste en la nuca de un objetivo al otro lado de una manzana entera. Es, quizá, un poco demasiado cerebral. Mentalidades como la de Jem no inspiran precisamente confianza en empleados que solo buscan beneficios, y eso empieza a convertirse en un problema cuando su organización crece lo suficiente como para que otros sindicatos criminales comiencen a robarle trabajadores y a utilizarlos en su contra. Así que reestructura por completo la organización. Docenas mueren durante el proceso y aquellos con la suerte suficiente para sobrevivir son empleados que jamás han visto su rostro. Excepto Sebastián. Sebastián se convierte en su rostro. Hay ciertos aspectos de ser Jem Moriarty que Sebastián disfruta. Está el piso que Jem le consigue, mucho más acorde con el de un jefe mafioso, y el costoso coche deportivo que compra para él. No le entusiasma el código de vestimenta, pero al menos luce bastante bien con la ropa que Jem le indica que use. La desventaja es estar a punto de volar por los aires cuando otro sindicato criminal localiza su vivienda bajo la suposición de que él es Jem Moriarty y envía a un tipo disfrazado de electricista o algo parecido para colocar explosivos. Aún así, tiene cierta gracia. Podrían haber enviado simplemente a alguien para romperle el cuello y terminar con el asunto. Parece que Jem no es el único dramático del negocio. El protocolo para situaciones como esa ya estaba establecido: destruir todos los dispositivos electrónicos personales, dirigirse a la casa segura más cercana y mantener un perfil bajo durante una semana aproximadamente antes de intentar retomar el contacto. Así que eso es exactamente lo que hace. El tiempo destinado a la reflexión se desperdicia por completo en Sebastián. Continúa con su rutina habitual: ver fútbol, hacer ejercicio y aliviar tensiones por su cuenta. Lo único que cambia es el escenario. Sin embargo, al segundo día, empieza a echar de menos a Jem de una manera completamente inexplicable. Seguir trabajando después de haber saldado su deuda le había parecido la única opción lógica. Era la única forma plausible de ganar dinero haciendo algo que siempre había disfrutado, y las implicaciones morales de aquella profesión nunca le habían afectado demasiado. Se sentía bien volver a sostener un arma entre las manos. Jim puede ser un auténtico dolor de cabeza, pero ¿qué jefe no lo es? Al menos Sebastián había ascendido lo suficiente como para poder llevarle la contraria de vez en cuando y, en la mayoría de las ocasiones, recibir a cambio el reconocimiento de que quizás sabía de qué demonios estaba hablando. Hay algo embriagador en ganarse el respeto de Jem que, cuando Sebastián se detiene realmente a pensarlo, no logra explicar. Buscar desesperadamente la aprobación de alguien nunca había sido lo suyo. Y aún así, echa de menos a Jem. Piensa en él quizá más de la cuenta. Eso acaba transformándose en una especie de anhelo que no había experimentado desde sus años más torpes en la universidad, y no tiene ni idea de cómo demonios va a ser capaz de mirar a Jem a la cara cuando vuelvan a estar en contacto. Su mente lo bombardea con escenarios hipotéticos relacionados con Jem que ni siquiera quiere empezar a analizar, especialmente en una situación tan extraña como el aislamiento absoluto. Necesito acostarme con alguien, murmura Sebastián para sí mismo cuando vuelve a sorprenderse pensando en Jem mientras intenta quedarse dormido. Jem conoce el protocolo. En cuanto descubre que el edificio donde vivía Sebastián ha quedado reducido a escombros por una explosión y que no hay forma de determinar de inmediato cuántos muertos ha habido, obliga a su mente a aferrarse al protocolo. Sebastián estaría en una casa segura, haciendo lo que fuera que Sebastián hiciera durante una semana y, después, se pondría en contacto. Se permite pensar en lo estúpido que probablemente había sido utilizar a su mejor empleado como señuelo y en que debería haber escogido a alguien más prescindible, pero no hay nadie más fiable que Sebastián. Ninguno de sus otros empleados podía encargarse de una tarea tan importante. Está bien, se dice Jem a sí mismo, acostado en la cama mientras intenta dormirse. Está bien. Al principio, Jem asume que su preocupación es enteramente profesional, pero empieza a echar de menos la presencia de Sebastián en sí misma.
Sebastián es, sin lugar a dudas, un dolor de cabeza, sobre todo cuando se muestra desafiante, pero es lo bastante inteligente como para que, de vez en cuando, merezca la pena escucharlo. No es desagradable tenerlo cerca. Sinceramente, Jem es tan completamente nuevo en el concepto mismo de extrañar a otra persona que no piensa demasiado en ello, más allá de reconocer que era agradable no estar solo, como lo está ahora. Una semana más tarde, un número desconocido envía un mensaje a su teléfono con un código que puede descifrarse fácilmente utilizando la clave que ambos comparten. ¿Todo despejado? Me estoy volviendo jodidamente loco en esta casa. Todo despejado. No llega ninguna respuesta y Jem nota una punzada de ansiedad extenderse por su pecho, pero la ignora. Pasan las horas y la ansiedad se transforma en una pesadez que le hace sentir que respira a medias, a pesar de saber que está inhalando con la misma profundidad de siempre. Eso le trae de vuelta el recuerdo de sus intentos infantiles, llenos de lágrimas, por explicarle a su madre la frustración que sentía al no poder introducir la mano en su propia mente para rascar aquel picor constante que parecía alojarse en la superficie de su cerebro. No tardó mucho en comprender que aquella no era una sensación común y que sus experiencias pertenecían únicamente a él, que no debía compartirlas con nadie si no quería encontrarse con expresiones de desconcierto. Se pregunta si Sebastián lo entendería si se lo contara. Jem. Es la voz de Sebastián, resonando desde el recibidor de la planta baja. Jem ya había ensayado mentalmente cómo entraría en la habitación, aparentando apenas un ligero interés por la seguridad de Sebastián antes de volver inmediatamente a los asuntos importantes. Pero cuando llega y ve a Sebastián quitándose el abrigo, pasándose una mano por el cabello revuelto antes de alzar la vista y sonreírle, algo se rompe en su mente. Durante un instante se siente desconectado de su propio cuerpo mientras éste se acerca a Sebastián, y sus manos le parecen lejanas cuando observa cómo ascienden por el pecho del otro hasta enmarcarle el rostro. La ausencia de desinterés en la expresión de Sebastián anima a Jem a inclinarlo hacia sí y besarlo, un beso que Sebastián corresponde con una avidez que Jem no había anticipado. La novedad de besar a Jem nunca desaparece. Cada vez que se inclina para besarlo, Sebastián tiene la sensación de que Jem está a unos segundos de sacar un cuchillo y hundírselo en el abdomen. La sensación no hace más que intensificarse cuando finalmente empiezan a acostarse juntos. Está completamente convencido de que algún día estará entregado al momento con aquel pequeño bastardo y Jem le volará la cabeza con una pistola que habrá mantenido escondida bajo el colchón precisamente para una ocasión así, y eso le resulta increíblemente excitante. Condenadamente excitante. Le encanta cuando todo supera ese punto de peligro y la expresión de alivio de Jem deja entrever la repentina desaparición del peso constante que habita en su mente. A pesar de la actitud fría de Jem y de su aversión general hacia el romanticismo y las muestras de afecto físico, Sebastián nunca se ha sentido tan apreciado en toda su vida. Entre ellos las cosas no son exactamente acogedoras ni mucho menos, incluso después de que Sebastián se muda a vivir con Jem. Jem es como un gato. Sebastián tiene que esperar a que sea él quien desee cualquier acercamiento entre ambos, pero después de esos encuentros, cuando la mente de Jem queda agotada y deliciosamente vacía, permite breves momentos que insinúan algo más. Pequeños gestos, como un beso suave en el borde de la mandíbula de Sebastián o apoyar la cabeza sobre su pecho. El intenso anhelo que Sebastián siente por esos momentos debe de nacer de su escasez. Pero Sebastián cae en la trampa cada vez. Y lo que es peor, su corazón empieza a doler por ellos. Sebastián siempre sospecha de los trabajos que parecen más sencillos. Los que están en la ciudad, en lugares conocidos, y requieren poca exploración previa para llevarse a cabo. Subes a una azotea, preparas el rifle y haces el disparo. Limpio y simple. Jem dice que aprecia lo pulcro de todo aquello, pero él no es quien se queda tirado sobre una azotea, bajo una lluvia helada y persistente, esperando a que el objetivo se acerque a una ventana. Sebastián se mueve apenas sobre el concreto frío y húmedo, procurando no apartar el ojo de la mira durante demasiado tiempo. Acaba de ver al objetivo entrar al comedor de su apartamento al otro lado de la calle y acomodarse en la silla situada en la cabecera de la mesa, dándole la espalda a Sebastián justo frente a la ventana. Perfecto. No puede creer su suerte. El hombre casi no tiene seguridad, apenas unos cuantos guardaespaldas evidentes holgazaneando en la entrada del edificio y, probablemente, otros arriba, frente a la puerta del apartamento.
Entonces lo siente, el cañón de un arma presionado contra la parte posterior de su cabeza. ¿Para quién trabajas? Es la voz de un hombre, pero no sabe nada más. No tiene idea de cómo lo descubrieron ni de cómo quienquiera que sea averiguó lo que estaba haciendo. No sabe si el tipo es demasiado fuerte o grande para reducirlo, ni si sería capaz de arrebatarle el arma antes de que le volara los sesos. Lo único que tiene es una voz y el frío círculo metálico del cañón. La presión contra su cabeza aumenta cuando el hombre repite la misma pregunta. Vete al diablo, responde Sebastián, como si fuera lo más natural del mundo. El tiempo se ralentiza. Sebastián siente otra presión insistente del arma y oye al hombre decirle algo más, pero resulta imposible descifrarlo en aquella lentitud irreal. La imagen de Jem, dormido en su apartamento al otro lado de la ciudad, cruza por su mente, seguida de una punzada de desesperación. Jim jamás tendrá una despedida. Nunca recibirá un último beso ni la oportunidad de lanzarle una última puya antes de que Sebastián simplemente desaparezca. El inconfundible clic metálico de un arma encasquillándose lo devuelve a la realidad. Se gira de inmediato para sujetar la muñeca del hombre antes de que pueda intentar otro disparo. Es un movimiento torpe y desesperado, pero Sebastián logra lanzar el puño hacia arriba y golpearle el codo, doblándolo en la dirección equivocada y arrancándole un grito agonizante. La adrenalina sigue recorriéndole el cuerpo mientras tantea a ciegas en busca de su rifle, apunta y dispara 2 veces contra el pecho del hombre. Cuando vuelve a mirar hacia el edificio de enfrente, casi todas las ventanas tienen a alguien asomado, buscando aturdidamente el origen de los disparos que acaban de escuchar, incluido el objetivo. Cuando el hombre localiza a Sebastián en la azotea, ya es demasiado tarde. Sebastián solo advierte las salpicaduras de sangre sobre su camisa y su chaqueta cuando entra en el apartamento y se quita las botas en el recibidor. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado lo bastante cerca como para mancharse con ella, pero ahí está, un rojo intenso sobre el blanco de la camisa, ascendiendo hasta la parte delantera de su garganta. Sigue el rastro de aquellas manchas con la mirada hasta que escucha la voz de Jem detrás de él. ¿Vas a quedarte mirándote toda la noche? Sebastián se vuelve hacia el despacho de Jem, junto al recibidor, y lo encuentra en su lugar habitual, inclinado sobre el escritorio frente al ordenador. No esperaba que siguiera despierto. Había supuesto que llegaría a casa, se quedaría bajo una ducha caliente todo el tiempo que el calentador pudiera soportarlo y luego se metería en la cama con Jem para dormir y dejar atrás cualquier pensamiento residual que el encuentro en la azotea hubiera dejado adherido a él. En cambio, se dirige al despacho y toma asiento frente a Jem, al otro lado del escritorio. ¿Te metiste en un pequeño problema?, pregunta Jem. Deberías ver cómo quedó el otro tipo, responde Sebastián. La broma solo le gana un gesto de fastidio por parte de Jem, pero sigue siendo una reacción. Sebastián se inclina sobre el escritorio para echar un vistazo a aquello en lo que Jem está trabajando tan tarde, pero Jem estira la mano y apaga el monitor antes de que pueda ver bien la pantalla. Los ojos de Jem se alzan hacia él y la mirada de Sebastián queda atrapada por la suya. En la tenue luz de la lámpara del escritorio, los ojos de Jem parecen negros. Lo atraviesan como siempre, buscando cualquier cosa que puedan encontrar dentro de él para volverlo salvaje y codicioso. Mírate, creyendo que tienes todas las llaves del castillo, arrulla Jem. Tengo acceso a las cosas que quiero, replica Sebastián. Ah, sí. El tono de Jem permanece uniforme, pero la forma en que su mirada comienza a recorrerlo revela que sí, absolutamente sí. Sebastián se pone de pie, rodea el escritorio y tira de Jem para levantarlo de la silla y atraerlo directamente hacia un beso que Jem le devuelve con una avidez impropia de alguien que suele mostrarse tan distante, como si supiera cuán cerca estuvo de no volver a besar a Sebastián nunca más. La idea de que Jem lo sepa y lo desee todavía más por ello arde dentro del pecho de Sebastián. Le aferra las caderas y lo alza para sentarlo sobre el escritorio antes de capturar sus labios en otro beso. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.